Bueno, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos acompañan desde sus escasos despachos. Bienvenidos a esta jornada de presentación de la quinta edición del concurso cerámico de regeneración urbana. El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante agradece, en primer lugar, a la Diputación de Castellón la iniciativa de esta quinta convocatoria que abre las puertas a la industria cerámica diseñada y fabricada en Castellón, ¿no?, al trabajo de los arquitectos. Quiero también mostrar especial gratitud de este colegio a don Ximo Huguet, diputado de promoción de la cerámica de la Diputación de Castellón, que está conectado a distancia, así como al presidente de la Diputación, don José Martín, por esta fantástica iniciativa. Iniciativa que supone una garantía de crecimiento económico y prosperidad. El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón está garantizando todo su apoyo continuado a este concurso que apuesta por la innovación en productos cerámicos urbanos. Con respecto a anteriores ediciones, partimos ya de 4 convocatorias presentadas, 8 proyectos ejecutados y la cifra de 1,7 millones de inversión. La dotación económica de esta quinta edición del concurso superará los 400.000 euros para financiar el trabajo seleccionado entre las propuestas de los ayuntamientos de la provincia. Esta cantidad se repartirá a partes iguales entre los 2 proyectos ganadores y a este presupuesto se destaca desde la Diputación hay que sumar los 50.000 euros en concepto honorarios para la redacción de los planes de obras y de coordinación. Los ayuntamientos de los diferentes municipios han propuesto espacios degradados y con un potencial urbanístico para ser renovados con cerámica, diseñada y fabricada en Castellón. Estos emplazamientos ya se pueden ver en la página web del concurso. Nos parece muy interesante que los equipos de arquitectura e ingeniería, que son en definitiva los que van dirigidos el concurso, puedan escoger opción y desarrollar su propuesta. Pueden consultarse ya en la web del concurso los espacios de los diferentes municipios de la provincia de Castellón que han sido admitidos para participar en esta quinta edición del club. Además del acceso a sus memorias y a los planos de los 42 espacios que entran en concurso, también podréis ver un listado de los productos cerámicos de uso urbano de las empresas del sector que nos facilita la asociación Aster. En breve también se publicarán las bases tanto en el perfil del contratante como en la web de la organización, donde además vais a poder disponer de los anexos en formato editable, ¿no? Podéis seguir informado en las diferentes redes sociales, web, Facebook, Instagram, como Concurso Cerámico de Regeneración Urbana. Y por último, y como no puede ser de otra forma, pues agradecer la asistencia a los arquitectos protagonistas de las ediciones anteriores y que me acompañan en esta mesa. Ezequiel Galindo, arquitecto del equipo ganador de la 4ª edición del club en el emplazamiento de Benicàssim. Luis Navarro, ganador de la 3ª edición y que también obtuvo la primera mención en su 4ª edición. Y Carlos Sánchez, ganador de la 3ª edición junto a Luis Navarro y que también obtuvo la 2ª mención en la 4ª edición. Por mi parte, nada más, y le cedo la palabra al diputado de Castellón, Ximo Huguet, que debe estar conectado ya, me parece. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se le escucha perfectamente. Sí, vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y en primer lugar agradecer a Emilio Vicedo, presidente del Colegio Territorial de Alicante, por brindarnos esta oportunidad de poder explicar el concurso de regeneración urbana que lanzamos desde la Diputación de Castellón. También saludar a Luis Navarro y Carlos Sánchez, ganadores de esa 3ª edición del CRU, y después también a Ezequiel Galindo, también arquitecto, ganador de la 4ª edición del concurso de regeneración urbana de la Diputación de Castellón. Para los que no conozcáis aún el concurso y el objetivo de este concurso, no es más que abrir las calles y las plazas de nuestras ciudades a la cerámica local. Desde hace siglos somos conscientes de la gran capacidad y de las bondades que tiene la cerámica en lo que viene siendo el espacio interior de nuestras casas. Pero hasta ahora nunca se había potenciado
la gran posibilidad que tiene la cerámica y sus usos fuera de esas cuatro paredes de nuestros hogares, es decir, en el espacio urbano. Como comentaba el presidente del Colegio Territorial de Alicante, de arquitectos, son ya 4 las ediciones que llevamos a nuestras espaldas, con 8 obras promovidas, ejecutadas o en ejecución algunas de ellas, y con más de 1 millón de euros de inversión en nuestras ciudades, ¿no? En las ciudades galardonadas. Gracias a esta política, convertida en uno de los buques insignia de la Diputación de Castellón, la cerámica va abriéndose paso en nuestras calles, en nuestros entornos urbanos, y va despertando también el interés de los arquitectos, que son atraídos también por su funcionalidad y por la belleza también del producto que hoy en día se fabrica en nuestra provincia de Castellón. Con este concurso lo que buscamos son 2 diseños de ganadores que se conviertan en escaparate fuera de nuestras comarcas, también de lo que viene siendo el producto por excelencia de nuestra provincia, que es el azulejo, y de la marca Made in Castellón. Hasta el momento estamos en la 5ª edición y podemos asegurar que es la edición más participativa de la historia, con 43 proyectos, con 43 espacios, degradados, que ya se han presentado por parte de los ayuntamientos, y que ahora pues vosotros, los arquitectos, las oficinas de técnicos, tenéis también la oportunidad de presentar vuestras ideas creativas. Os aseguro que va a ser una grata experiencia y una experiencia muy enriquecedora para reimaginar esos espacios que se han presentado. Con la aprobación de las bases y con los emplazamientos también que ya podéis ver, como bien ha comentado el presidente, en la página web de la Diputación de Castellón, podéis ver las propuestas, que podéis empezar a trabajar ya sobre las propuestas, y comentaros también que tenéis hasta el 20 de mayo para dirigir esas propuestas a la Diputación de Castellón. Son 2 premios, en primer lugar para hacer la inversión, que son 200.000 euros a cada uno de los ayuntamientos ganadores, y también de 25.000 euros a cada una de las oficinas técnicas que se alcancen ese premio, ¿no? Para poder desarrollar el proyecto y a pagar también pues, los honorarios, ¿no? Pero también hemos querido introducir algunas novedades. Durante estos años hemos incrementado la dotación presupuestaria, tanto por lo que viene siendo del premio, hemos pasado de 180.000 a 200.000 euros cada uno de los premios. Hemos también aumentado la dotación a las oficinas técnicas hasta alcanzar esos 25.000, y este año también queríamos introducir novedades en lo que viene siendo el concurso, y por eso hemos aumentado también la cantidad económica para los accessits, es decir, hemos incrementado también esa mención, pero también hemos creado una nueva mención que planteamos como novedad y que nos parece muy interesante para el concurso, que se llama CRUE. Es decir, se trata de una versión dirigida expresamente a los estudiantes universitarios, a fin de involucrarlos también desde su etapa formativa en el mundo del urbanismo y de la cerámica. Desde luego, desde el Departamento de Promoción Cerámica de la Diputación de Castellón, mimamos este concurso porque creemos que es un concurso que impulsa lo que viene siendo la economía también de nuestra provincia, de la industria cerámica, una industria sin fronteras y que cubra poco a poco no solo nuestras casas, sino también nuestras plazas, nuestras calles, nuestras ciudades de cerámica. La Diputación de Castellón siempre estará al lado del sector azulejero
para consolidar su apuesta por la internacionalización y la diversificación del producto, algo crucial para la economía de Castellón, para que así prospere, ¿no? Y que ahora más que nunca, en este momento en el que nos encontramos con una coyuntura difícil para el sector, con la guerra que estamos padeciendo de Ucrania, que nos está produciendo pues diversas causas bastante dañinas para el sector, el alza también de las materias primas y también del gas, pues está causando también cierta desestabilización en lo que viene siendo el sector cerámico, y creemos que esta no deja de ser una apuesta de nuestro granito de arena hacia ese sector tan importante, como comentaba, para las comarcas de Castellón y para el clúster cerámico. No quiero extenderme más, solo quiero invitar a todos los que nos estáis viendo a que sigáis nuestras cuentas, nuestras redes sociales y que sobre todo que participéis en esta edición para que así podamos poder impulsar este sector, como comentaba, del sector cerámico, y posiblemente pues quizás seáis alguno de vosotros en esta nueva edición del 5º premio los que veáis también en alguna de las publicaciones de la Diputación de Castellón, bien por las redes sociales, bien a través de la prensa, pues que seáis alguno de los ganadores de esta 5ª edición. Yo espero conocer pronto vuestros proyectos y sin más daros a todos las gracias. Y bueno, pasar también, antes de despedirme, por un vídeo de presentación que también tenemos desde el departamento para presentar, y agradecer sobre todo esta oportunidad que nos brindáis de hacer esta presentación en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Mi nombre es Ezequiel Galindo y vengo a presentar la segunda propuesta ganadora de la 4ª edición del CRU, que elegimos como emplazamiento Benicàssim y cuyo título tiene Recuperando Perspectivas. Vengo en representación de 2 compañeros más con los que nos presentamos, que son Julián Ruiz Castelar y Alejandro Alberto Damaso. Los 3 somos compañeros de la promoción de 2009 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Nos conocemos desde allí y nos hemos, en 2020, por separado, por circunstancias de la pandemia, porque cambiaron nuestras situaciones laborales, pues decidimos montar 2 estudios por separado. Y vimos en el CRU una oportunidad para colaborar y la experiencia dado los resultados, ha sido muy productiva. Quería hablaros antes de nada del contexto del entorno que cogimos, porque es muy importante. Cogimos un entorno que era complejo, porque es un paseo marítimo que en el litoral de Benicàssim, que abarca desde la Torre de San Vicent, que ya ha sido intervenida con un parque dunar y restaurada, hasta el Hotel Boramar y la Torre Colomera,
con una serie de vías verdes que hace de final de este paseo marítimo y como fondo de perspectiva, y que tiene una particularidad, y es que tiene en todo su recorrido, recoge una serie de edificaciones, de villas, cuya primera villa se hizo en 1879, de una burguesía acomodada que encontraron en Benicàssim un entorno idílico para tener una residencia de verano. Esto se debió a la llegada del ferrocarril hasta el municipio de Benicàssim, lo que hizo que toda esta zona de aquí se convirtiera, como decimos, en un entorno muy atractivo para el veraneo, y que ha sobrevivido al paso al boom del ladrillo litoral, y se siguen manteniendo su gran mayoría y además en un muy buen estado de conservación. Aquí vemos algunos de los ejemplos de la arquitectura que podemos encontrar. Y curiosamente estaban separadas por la zona de intervención, que era un barranco de desagüe de la ciudad de Benicàssim, y las dividía en dos zonas, la norte y la sur. La norte, que era la primigenia, que se le consideraba, se le denominaba el infierno por las jaranas y los araos que se montaban ahí, y la sur, que era la corte celestial, era una zona bastante más tranquila. Así que a esta zona donde intervenimos, que se le conoce como la Plaza de Almadraba, se le denominó el limbo, estaba entre el cielo y el infierno. Es muy importante ver que históricamente ha sido una zona de escorrentía, de comunicación y demás, para entender ahora la situación actual en la que nos encontramos, restos de esta situación. Empezamos por un lado por el desagüe propiamente dicho. Era un antiguo barranco conocido como el Barranquet, que era la zona de afluencia natural de esta zona de Benicàssim al mar. Aquí podemos ver cómo a través de la calle Jorge Comín, que es la que desemboca, llega hasta el mar, y cómo han salvado durante este periodo el paseo marítimo con dos puentecitos angostos que salvaban esa desembocadura hacia el mar. Posteriormente se decidieron construir nuevos cauces que iban soterrados con recogida de aguas pluviales. Uno que encontramos en la calle de la Corte, que sería este más pequeñito y que desemboca directamente a la playa, y otro que a lo largo de la calle Jorge Comín va recogiendo el agua, que es la más caudalosa, y lo desemboca ya por la zona, por el frente del paseo marítimo, lo desemboca a la playa y de ahí al mar. Con lo cual, como decimos, esta desembocadura de agua en superficie ha quedado en desuso, salvo momentos muy puntuales en los que hay una gran avenida de agua que sí que absorbe parte del agua de la calle Jorge Comín. Aquí vemos además que esas recogidas de agua es bajo el nivel del mar, que alguna de ellas está precisada de mantenimiento, y como incluso en la propia calle Jorge Comín como que le han dejado un espacio en superficie por si rebosara, que pudiera evacuar en superficie. Por otro lado, hablando de desagües, es la zona donde llegan todos los colectores de aguas residuales del municipio de Benicàssim, con lo cual nos encontramos también con infraestructuras de bombeo y tratamientos de aguas residuales que han sido integradas de manera muy pobre. Algunas con construcciones en superficie, otras soterradas, como podemos ver aquí, que están, digamos que integradas o pretenden ser integradas en las zonas verdes, pero que generan unas zonas no están bien integradas. Aparte, estas estaciones de bombeo requieren un mantenimiento periódico, con lo cual es preciso tener habilitadas zonas de carga y descarga para realizar este mantenimiento. Luego, por otro lado,
Los viales rodados que se utilizaban históricamente para el acceso a las vías pasaban por esta zona del limbo y desembocaban tanto a uno de los, al cielo como a la corte celestial, a la zona norte como a la zona sur de las villas. Y cuando se peatonalizó, lo que se interrumpieron esos viales, generándose de una manera natural bolsas de aparcamiento que han sido utilizadas. Esta que vemos aquí está vinculada a una playa adaptada y tiene plazas para personas con movilidad reducida. Aparte, el hecho de que llegara tan cerca del paseo marítimo el vial rodado ha sido motivo suficiente para colocar aquí una rampa de acceso para mantenimiento también al frente costero. Aquí podemos ver esa zona de aparcamiento para personas con movilidad reducida, esa rampa de acceso y cómo el vial rodado llega hasta el paseo Bernat Artola, hasta el paseo sur, y aquí llega un momento en el que hay un cambio de rasante y se convierte en peatonal sin ninguna transición. Y ya por último, y por ello no menos importante, hay una serie de elementos vegetales que se deben proteger y preservar por su alto valor. Son eucaliptos, baladres y palmeras. Destacar también que no está indicado que hay una serie de palmeras que han empezado a crecer en la playa, con lo cual también le dan un interés particular por la ubicación que tienen y son muy utilizadas por los usuarios de la playa. Aquí vemos algunos de esos ejemplares, este eucalipto que tiene un gran porte y que es una de las pocas zonas de sombra útiles que hay en la plaza. De hecho, hay una concentración de 7 o 8 bancos justo debajo de ese árbol y prácticamente ninguno en el resto de la plaza. Y bueno, eso nos llevó un poco a hacer esta cartografía donde del punto 1 al 7 lo que tenemos son elementos a tener en cuenta, los límites de cada uno de los paseos, los fondos de perspectiva, los accesos a la playa, etcétera. Y luego del punto 8 al 12 lo que tenemos son deficiencias del espacio y puntos a mejorar. Tenemos, estamos hablando, el desbordamiento, el doblamiento del paseo en los dos puentecitos, generando zonas de una sección muy pequeña, un equipamiento obsoleto que se ha visto de madera por ahí en algunas de las imágenes que ya no tiene uso pero que sigue ahí, zonas asfaltadas dentro de la plaza, zonas de cambio de cotas, corriente de agua, etcétera. Entonces con ello nos planteamos como objetivo de la intervención conectar ambos paseos, homogeneizar todo el recorrido del paseo de las villas, generar espacios de relación y actividad y dotar al paseo marítimo de un equipamiento que sirviera. Ahora mismo hay uno temporal, hay uno prefabricado que es un baño, dotarlo de unos equipamientos fijos que sirvieran como baño, cambiadores, vestuarios y zonas de ducha. Y aparte reorganizar de una manera coherente el aparcamiento, las zonas de carga y descarga, los accesos a servicios, etcétera, que son necesarios en esa zona de ahí por la problemática que hemos visto. Esto es una sonometría de la intervención donde podemos ver cómo el paseo marítimo continúa generando una pequeña plaza a cota de la playa y una plaza un poquito más dura en la parte trasera y complementado con esta pieza de equipamiento que nos sirve a la vez para generar una sombra porque es una zona que tenía escasa zona de sombra. A nivel de comunicación, como hemos hablado, la conexión de ambos paseos con una sección de al menos 4,5 metros en todo su recorrido. Dotar de ese acceso al mar de la ciudad, de la entidad que debería de tener por la calle Jorge Comín, la que va de norte a sur. Y aparte valorar la existencia de recorridos perimetrales que
consideramos que también podían ser muy importantes. Por otro lado, bueno, también hablar de las zonas de carga y descarga y zonas de estacionamiento de vehículos que, tratando el pavimento de una manera diferente, con un pavimento más pequeñito, se conseguía que esos vehículos pudieran entrar en zonas a priori peatonales, advirtiendo al peatón y con una velocidad bastante más limitada. En la zona de equipamiento queríamos, como habíamos visto que existía un colector que recogía el agua de la corte, queríamos hacer una intervención que interviniera, valga la redundancia, lo menos posible en el suelo, para evitar tener que tocar ese colector, que estaba en una zona muy interesante de cara a poder generar una circulación perimetral que nos sirviera de acceso que le sirviera de acceso a las personas usuarias para utilizar esa pieza como cambiador y poder acceder al mar para hacer cualquier otra actividad que no fuera baño, por ejemplo una actividad deportiva, y poder utilizar esa parte, o incluso ducharse ya en el paseo marítimo sin necesidad de tener que acceder a la playa, y así evitar mancharse de arena y demás. Para ello lo que utilizamos fue un sistema, una sola línea de pilares, alejándonos lo máximo posible de la zona de colectores y generando esta pérgola que nos servía a su vez para dar sombra, y dotando a la plaza de un frente de perspectiva y separando a la villa que aparece en la zona oeste, y a su vez dotándola de aseos adaptados, de piezas de cambiador y de unas duchas que, utilizando unas piezas de Rocersa llamadas Infinity Shower, se podían integrar perfectamente en el pavimento que estábamos utilizando, de tal manera que podíamos recoger el agua de las duchas del paseo, que es agua dulce, recogerla y mediante decantación poder utilizarlas para regar la vegetación del paseo marítimo, evitando así el desperdicio de agua que en muchos municipios ya están buscando la manera de tratar. Al generar una circulación que no estaba directamente vinculada con el frente del paseo marítimo, de la playa, alejándonos un poquito, conseguíamos generar unas zonas de descanso por las que no pasaba una circulación peatonal, que vinculadas a las visuales y a la vegetación que existía, nos permitían generar usos mucho más relajados de descanso, de esparcimiento, de actividades deportivas en todo el frente de la plaza. Siendo destacable el elemento de grada que colocamos para vincular directamente con la playa, generando un espacio que estaba en el limbo entre el paseo marítimo y la actividad y las actividades que se pudieran dar en la playa, y sirviendo de pequeño auditorio al aire libre, donde pudieran darse situaciones como por ejemplo, de pequeños conciertos o de elementos o de actividades que pudieran resultar de la utilización de ese espacio. Cabe destacar que el giro que tiene la plaza la plaza no es casual, porque recordemos que aquí teníamos un eucalipto, y lo que pretendemos es alejarnos todo lo posible de las raíces para evitar que el eucalipto pudiera ser perjudicado. Esto es un poco a modo de resumen, porque el proyecto bebe mucho de la fase de análisis. Esto es un proyecto facilitado por el ayuntamiento, donde tenemos todos los colectores, estaciones de servicio y demás, y la superposición con nuestro proyecto, para entender que, en cierto modo, aunque es una intervención muy grande, es una intervención en la que se analizan de una manera
clara cuáles son los problemas y a través de la intervención se les da una solución. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, los que estáis aquí, los que nos estáis siguiendo desde casa. Bueno, aquí, como sabéis, siempre nos sentimos como en casa, aquí en el Colegio de Arquitectos de Alicante, ¿no? Os traté siempre súper bien. Yo soy Luis, para que nos conozcáis, y él es Carlos, y juntos formamos esta aventura que lleva rodando desde el año 2012, que es La Herrería. Y hoy vamos a contar así como 3 proyectos o un proyecto y 2 propuestas. Lo que sí quise hacer, como antes de empezar, y yo creo que también esto como en nombre mío y de Carlos, es como acordarme de una persona que debería estar aquí, que no ha podido estar por circunstancias como personales, que está pasando como un mal momento y bueno, que es un poco la persona que ha estado como detrás de la sombra todo este tiempo y que ha sido un poco como la posibilitadora no solo de que este concurso se llevara a cabo, sino también un poco el hombro sobre el que llorar cuando teníamos problemas en la obra y nos quisimos acordar de ella y dedicarle la charla esta. Sí, sin su energía pues sería mucho más difícil sacar el concurso adelante, el concurso y las obras. Las obras, o sea que, bueno, vaya esto en recuerdo y en apoyo a Silvia. Bueno, este es el proyecto que hoy presentamos, que fue como el primer premio en la edición, si no me equivoco, el 2020, que además como presenta justo en plena pandemia, y nosotros la vamos como a contar en 3 fases, para ver cómo el proyecto, pues no sé si evoluciona o involuciona, pero cómo ha ido como prosperando en todo este tiempo. Desde que nosotros lo pensamos en junio de 2020, tuvimos la noticia, si me recuerdo mal, en septiembre de ese mismo año. Hicimos la obra, o sea, el proyecto como ese otoño, como se presentó prácticamente en noviembre y diciembre de ese año 2020, se licitó y la obra duró desde marzo hasta noviembre de 2021. Yo, antes de entrar en el proyecto, el CRU tiene una idiosincrasia muy particular y es que le pasa un poco como también a Europan, del cual también pues, de vez en cuando participamos. Y es que antes de elegir un emplazamiento, uno mismo tiene que hacer como de jurado. Es decir, te tienes como que dedicar un buen rato a entender los emplazamientos que se proponen, que han dicho ya, creo que iban por 40 sí. o no. Y estar dispuesto como a entender los emplazamientos, entender tus habilidades y de alguna forma ejercer ya como tú de jurado para posicionarte en el emplazamiento que más te convenga, ¿no? Que eso ya es una primera decisión muy importante, que en este caso, este año acertamos en lo que hacíamos, pero en el siguiente nos dejamos llevar un poco más por el romanticismo del emplazamiento y sin embargo pues salió un poco peor. The XX es el lema de la propuesta con la que nosotros nos presentamos a Vinarós, que además, por poner en contexto, nos coge como en un momento también como profesional de la oficina, en el que nosotros, que casi a punto de cumplir 10 años de trayectoria en la oficina, básicamente, o el 80-90% de nuestra producción siempre había sido proyectos residenciales, como pequeños, ¿no? Unifamiliares, reformas, etcétera, etcétera. Habíamos empezado a hacer como nuestras primeras incursiones en otras formas de hacer, en otros programas, otras escalas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si por animados, porque el año anterior, en 2019, habíamos ganado el concurso Europan, que es de urbanismo, ¿no? Y nos veíamos como capaces de entrar en espacios públicos. Justo también ese año habíamos presentado un plan director aquí en la
en la ciudad de Alicante, o habíamos hecho alguna pequeña pieza que tenía que ver más con espacios naturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues vimos la oportunidad o vimos ahí un filón como para poder ver si éramos capaces de trabajar en otros campos que no era el que nosotros manejábamos. Entonces, como ha dicho Carlos, hacemos como este primer proceso de selección y entonces entre los, no recuerdo los municipios que había, 20, 25, había como que era la periferia de Vinaròs, que era un sitio, creo recordar, que si no que me contradiga Carlos, pero creo que era la propuesta, o sea, el lugar como más feo, más, sí. O sea, no tenía nada, todo eran problemas, y había que trabajar, lógicamente. Bueno, Vinaròs está como a 3 horas de aquí, es el último municipio de la Comunidad Valenciana, más al norte, es decir, que todo lo más lejos que podamos buscarnos, pero enseguida como que lo vimos y dijimos, nos tenemos que presentar a este, porque, o sea, es que cualquier cosa que hagamos aquí los arquitectos ya mejoramos el espacio, ¿no? Porque, o sea, presentaba muchísimos problemas, es decir, que esta actual era un lugar al borde del municipio, con el río Servol que pasa por aquí, pero que es el lugar en el que las líneas interurbanas que conectan como Cataluña con la Valenciana, con el sur de Aragón, venían aquí, hacían este recorrido, dejaban a la gente aquí en mitad del asfalto, volvían a cargar gente y se iban. Y el resto estaba como, era una especie como de aparcamiento, que los vecinos de aquí pues estaban encantados porque siempre tenían aparcamiento, pero que se combinaban como estos como aparcamientos para un coche con aparcamiento para lo que parecían ser autobuses, pero que no eran autobuses. O sea, aquí estaba como, siempre se combinaban los autobuses con los coches, todo por aquí, ¿no? Era una situación muy curiosa porque era una estación de autobuses, o es una estación de autobuses camuflada, porque ahí no puede estar la estación de autobuses de Vinaròs, pero no hay otro sitio donde se pueden apear los autobuses, con lo cual, al final, una especie como de, como ha dicho Luis, de lío de flujos, tanto de buses, coches, peatones, para conectar con el par de los catalinetes, y una cosa que no debería estar ahí, pero que de momento va a seguir y ya veremos cuándo cambia. Lo bueno también de las bases es que la problemática, ahí tenemos como que echar un capote al ayuntamiento, está súper bien explicada, o sea, sin llegar en ningún momento a ir a ver el sitio, entendimos exactamente lo que estaba ocurriendo, detectamos enseguida el problema y nos dimos cuenta de que lo que estaba ocurriendo, entre otras muchas cosas, era que teníamos como un parque, una zona natural en torno al río que estaba totalmente desaprovechada, que no funcionaba, que estaba totalmente desconectada y que básicamente la primera operación parecía como crear una especie de una humilde plaza que la gente pudiera aprovechar, pero que también fuera de conexión con la zona natural de transición de lo que es el par de los catalinetes, que se dice. No solo se nos pide un espacio público, sino que las bases hablan claramente de que recientemente se ha redactado un plan de movilidad urbana en Vinaròs, en el cual de forma indeterminada en algún momento se tiene que crear una nueva estación de autobuses de Vinaròs, pero hasta que ese momento llegue, que puede no ser nunca, esto tiene que funcionar como un apeadero, es decir, está ya funcionando de forma encubierta como un apeadero de autobuses, pero regularizar o regular ese tráfico, cómo va a llegar la gente, o sea, la gente tenía apenas una marquesina que se veía aquí, ¿no? O sea, la gente venía aquí a esperar el autobús, pero luego tenía que venir aquí que llegara el autobús de mala manera, sorteando casi los coches, para llegar aquí, cargar aquí la gente e irse, ¿no? Con estas marquesinas casi de equipamiento público. Entonces, existía la posibilidad que llegara un momento, cuando ya existiera la estación de autobuses, los autobuses ya dejaran de venir aquí y entonces, bueno, pues tuvimos que darle una nueva vida útil. Esto fue no se expresaba tanto en las bases, pero fue una de las condiciones que nos pusimos nosotros en el proyecto o de los valores que le dimos nosotros al proyecto, ¿no? La posibilidad de en un momento determinado que esto funcionara como un gran parque dentro de esta estructura, o sea, que fuera también como desmontable en un momento determinado. Sí, claro, eso nos conducía ya a trabajar en una estructura que fuera en seco, que fuera capaz de desmontarse en función de cómo evolucionara el futuro parque de Escatalinete. Entonces, trabajamos como en 2 niveles, digamos, plano de la plaza o plano de suelo y el plano de las cubiertas o plano de apeaderos.
este primer plano lo teníamos muy claro, ¿no? Que al final teníamos como que trabajar con esta situación de crear como un gran espacio público, ¿no? Que además estuviera como correctamente conectado con el Parc de les Catalinetes. Lo tapa aquí, pero bueno, se ve claramente que estos flujos ya empiezan a estar como conectados, y enfrentar como esta doble situación de, bueno, perdíamos plazas de aparcamiento, pero bueno, se podían como ganar aquí, mientras que los autobuses de forma ordenada irían teniendo como sus pequeños apeaderos de esta forma. Por otro lado, en el plano de cubiertas, lo que se fue realizando es esta especie como de estructura ligera, que en un momento determinado incluso se pudiera desmontar, y bueno, pues que en este momento del proyecto todavía no tenemos como muy claro cómo se iba a hacer. Pensábamos que, bueno, esa cosa que tú eres de Alicante y es un concurso en Castellón, y como te han dicho que es de cerámica, lo quieres hacer todo muy de cerámica, y entonces te haces hasta, en ese momento hasta pensamos que íbamos a hacer hasta las cubiertas de cerámica también, ¿no? Pues esto de decir, bueno, pues voy a quedar bien ya que voy a Castellón. Preparamos como un sistema que, bueno, estudiamos como concienzudamente en el estudio. Recuerdo que nos hicimos ahí como nuestras maquetillas, y que fuimos como probando, ¿no? Como estos sistemas, nos empapamos de sistemas ligeros, ¿no? Un poco recuerdo esta cosa de que veníamos como del mundo de residencial y demás, y decíamos, bueno, venga, como nuevo mundo que se abre ante nosotros, ¿no? ¿Cómo tratamos con esto? Tratamos que haya los mínimos apoyos posibles, intentando buscar el equilibrio 2 a 2. Las pérgolas solo pueden funcionar 2 a 2, una sola, lógicamente, no tendría equilibrio. Luego, la fase de ejecución cambia un poco, al final uno de los lados está atirantado, pero en fin, lo que se trataba al final es ocupar. La plaza tiene 900 metros, pero es cierto que la anchura entre la avenida y la parte trasera por donde circulan los autobuses no pasa de 5 metros, entonces intentábamos que los apoyos fueran lo mínimos posibles con este sistema. Hasta al final tener como este segundo plano, que sea como el plano de las cubiertas, ¿no? Que bueno, pues tendría como estos pequeñas pérgolas de zonas de estancia para resguardarte de la lluvia, si tienes que estar esperando el autobús, tener como un pequeño poste de información, un pequeño espacio para comprar un billete o incluso un pequeño aseo, etcétera. Y esto, bueno, fue de alguna manera pues las imágenes con las que ganamos el concurso, en la propuesta. Aquí es donde se ve un poco la idea esta de que íbamos a hacer también hasta las pérgolas como en cerámica, de una manera así como muy voluntariosa, ¿no? Entonces, pues bueno, llega esta especie como de ahora como, bueno, ganamos el concurso, ¿no? Además como primer premio, nos vinimos como muy contentos y decimos, bueno, y ahora vamos a resolver este marrón que nos han puesto, y esto además hay que entregarlo. De estos concursos que funcionan además súper bien, estamos como muy encantados porque o sea, no es ya que lo ganes y lo construyas, sino que encima lo ganas y lo tienes como que construir enseguida. O sea, es decir, que no te dejan casi ni tiempo, lo cual mejor, ¿no? Pues si nos dejaran más tiempo pensaríamos demasiado, le daríamos tantas vueltas que... Yo creo que es un proceso de éxito, ¿no? No suele pasar, ganas un concurso, te ponen unos plazos realmente ajustados. Bueno, en este caso, como es en plan, bueno, en relación con la pandemia se ajustó todavía todo un poco más. Entregas el proyecto de ejecución, sale a licitación, se construye y, en fin, y tiene un proceso de éxito. Hasta esta semana que nos hemos enterado que está catalogado por Arquea Próxima, ¿no? O sea, al final, pues un proceso de éxito, ¿no? Desde ganar un concurso hasta terminar catalogado en Arquea Próxima. Entonces, claro, llega el momento en el que ahora lo has ganado y ahora es como que ahora tienes que ir al sitio, ¿no? Y dices, bueno, a ver, vamos a chequear, ¿no? O sea, nos fuimos ahí más el primer día me acuerdo que nos fuimos ahí como súper contentos hasta con la maqueta. Se la llevamos o sea, nos vimos allí como con el alcalde, los concejales y demás en el sitio, y les llevamos la maqueta. Mirad, ¿no? Es como, esto es lo mismo, pero hay que ampliarlo por 25. Y lo primero, como la primera noticia fue que constatamos que efectivamente, o sea, hemos como acertado. O sea, era lo que pensábamos, ¿no? De esto que luego ves al sitio y te contradice. No, o sea, tal cual pasaba, ocurría lo que tenemos como en la cabeza, ¿no? Y de hecho, estas fotos ya las hacemos nosotros, las anteriores son como las fotos así de las bases, y efectivamente empezamos como a ver un montón de problemas de accesibilidad, de parches, como de pequeñas isletas que no sirven para nada, que al final son
una gran isla de asfalto en la que el coche se ha comido totalmente todo este espacio y entonces, bueno, pues te das cuenta de lo necesaria que es tu actuación en ese punto, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Como o sea, que ya solo la forma de como redibujar, ¿no? La propia plaza, pero esta vez lo haces tú, ¿no? O sea, como el replanteo que tú haces del estado actual, lo cual ya es un dibujo que de por sí como te da muchos te da muchos datos, te da muchos elementos como para constatar si lo que estás haciendo está bien. Yo recuerdo hasta bajarnos como un software que nos calculaba los radios de los autobuses para como constatar perfectamente si este radio tenía que ser así, no tenía que ser así, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Hasta el punto como de superponer como lo anterior con lo nuevo, replantear como si la farola se tenía como que mover, cómo iban a caer toda nuestra plaza, hasta tal punto de que estamos como muy agradecidos también con el presupuesto del club, pero es cierto, y esto lo digo en nuestro caso particular, que era una plaza de casi 1000 metros cuadrados, claro, básicamente con toda nuestra voluntad del mundo, pero se nos iba como el presupuesto pues en partidas grandes como metros cuadrados de pavimento, etcétera, etcétera, ¿no? Nos desangrábamos con el pavimento. De 5 pérgolas al final pudimos construir 3. Entonces, como esta cosa ya dices, bueno, voy a recortar como por todos lados, ¿no? Entonces, si puedo como aprovechar la solera de la isla, a ver, ¿qué es lo mínimo que tengo como que demoler la antigua acera para aprovecharla como base o solera de mi pavimento, ¿no? Como esta cosa de ahorrador así a pesetas, ¿no? Voy a ahorrarme todo lo que pueda, ¿no? Porque me voy a gastar como el dinero en muchas otras cosas. Una de las decisiones muy importantes, efectivamente, fue cuántas cubiertas podíamos realizar, pero siempre como creando un esquema de una plaza como que pudiera ir creciendo. Entonces hicimos esta situación simétrica de construirlas del centro, pero que siempre pudiera como ir construyéndose las pérgolas de alrededor si algún día el ayuntamiento quiere hacerlas y las quería como construir, ¿no? Les hemos dejado preparar la cimentación, pues si algún día para que llega alguna partida así. Claro. Bueno, ahí las tienen. Fuimos definiendo hasta el detalle, como, o sea, damos como instrucciones de exactamente en proyecto de cómo queríamos, ¿no? Porque, por ejemplo, otra cosa que aprendimos, ¿no? Con esto de la cerámica, bueno, ya que te vas a gastar mucho dinero, muchos metros cuadrados de pavimento, pues tienes que economizar al milímetro, entonces no nos podemos permitir desperdicio, no nos podemos permitir cortes, todo tenía que estar modulado, luchamos como por tener un pavimento 60-60, 60-1-20 y fuimos como haciendo todo ese juego, esa especie de alfombra, y nos tuvimos que redibujar varias veces la planta de la plaza con los diferentes replanteos que íbamos haciendo para que coincidiera como y cayera exacto, de tal manera que creo que en toda la plaza apenas hay unos pequeños desperdicios como en las curvas y creo que poco más. El resto, una plaza que va a pieza entera. Todo fue como modulando perfectamente a ese módulo, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando te enfrentabas a la normativa de accesibilidad y te encontrabas con tener que hacer bancos accesibles, etcétera, etcétera, bueno, pues lo modulabas y lo intentabas llevar al sitio para que no te rompiera como el esquema de la plaza, pero cumpliera el Real Decreto, la orden ministerial de accesibilidad del espacio público, es decir, una gran decisión. Y la última, así como también decisión que se tomó y que agradecemos también, esto un poco en comunicación con Diputación, con el Ayuntamiento, fue la pérdida de los espacios de aparcamiento de coches en favor de crear una jardinera que luego también allí se ha visto agradecida. Sí, al final se agradece mucho porque generas, aunque sea un mínimo colchón verde entre la carretera y la plaza, de alguna forma. Te desvinculas. Sí, no están muy contentos los vecinos, pero ya han ganado espacio público. Y el gran caballo de batalla, o sea, fue como luchar con el dinero, pero luego fue como también, bueno, enfrentarte como a esta estructura, ¿no? Que, o sea, vamos a decirlo así, en el concurso todavía como era, vamos a decirlo así, humildemente, era muy inocente
y ahora había como que construirlo. Entonces empezamos a hacer como unos pequeños como bocetos, unos pequeños detalles, pusimos como el calculista, lo volvimos loco absolutamente, porque teníamos muy claro, es decir, tenemos muy poco dinero, pero a su vez también queríamos como una pieza muy singular, ¿no? Entonces, estamos como muy enamorados en ese momento de estas piezas, casi de diseño de mobiliario. Nosotros decíamos que era como construir así tipo Jean Prouvé, ¿no? Que era como siempre combinar con la madera, con el acero, pero de una manera que todos fueran seco, que se pudiera como construir todo con varia roscada, con atornillada, que no hubiese que hacer nada de obra, casi como que se pudiera llegar y montar allí en seco, ¿no? De una manera como totalmente... Con esto pasó una cosa curiosa, y es que, como dice Luis, tuvimos que ser muy meticulosos porque además en el proceso de ejecución es bastante curioso, porque la madera la fabricaba una empresa de la Vega Baja y todo lo que tenía que ver con el hierro lo fabricaba una empresa del norte de la provincia, de Cocentaina. Entonces, claro, nosotros era la primera vez que nos enfrentamos a estructuras de madera de este tipo, estábamos un poco acojonados porque, claro, uno construye una cosa en un sitio, otro construye otra en otro, y luego tiene que ensamblar perfectamente en Vinaròs con poco margen de adaptación en obra, ¿no? No es una cosa como fácil de adaptar. Al final, bueno, más o menos. Sí, aprendimos varias cosas. Una de ellas es, nos encanta como estos programas casi de ingeniería, porque nosotros les pasamos los archivos de CAD, pero ellos los traducían a como una especie de software que tenían ellos, que es como al milímetro. Entonces, nos daba como un montón de miedo esta cosa de decir, a ver, nosotros que somos como que trabajamos como a metro, ¿no? Como con todos nuestros desperdicios, nuestros fallos, etcétera, etcétera, y esto ahora me lo coge como un ingeniero que... La tolerancia es al milímetro. Que la tolerancia es al milímetro, que como me falle la varilla no encaja, etcétera, etcétera, y te genera como una presión increíble. Y el otro punto que, como un poco está en la imagen, yo creo que más representa esta idea de construcción en seco y de enamoramiento de estas estructuras así tipo Prouvé. Y el otro punto que nos como interesaba mucho, bueno, que fue como también bastante paradigmático, porque nos parece muy pertinente, es que aparte de sangre en el pavimento, se produce otra situación, y es que, lógicamente, veis la estructura que se construye básicamente en acero y en madera. Y entonces se produce una circunstancia muy curiosa, y es que la obra, o sea, el proyecto, como he dicho, se genera en otoño de 2020, se licita en marzo y se construye en marzo de 2021 y se construye como en los siguientes meses, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto hubo un incremento tanto del precio del kilo de acero como del metro cúbico de la madera durante todos esos meses, de tal manera que desde el momento que se redacta el proyecto hasta el momento que se lo queda la constructora, llegó a haber como incrementos pero prácticamente del 40-50% sobre el precio de ambas cosas. Hasta el punto, menos mal que hemos terminado, porque, lo digo seriamente, tal y como están las cosas ahora mismo, esta obra sería imposible de construir con los precios que tenemos ahora. O sea, en un plazo de un año, ¿eh? O sea, ya fuera de cachondeo, tardan como 6 meses más en licitar la obra y no se hace. Luego... No, joder. Por otro lado, hay que estar agradecidos al Ayuntamiento, porque la verdad que en todo momento se mostraron muy participativos y con ganas de ayudarnos en todo lo posible. Y, por ejemplo, la jardinería la dejamos fuera para intentar economizar al máximo posible, y fueron ellos con su brigada la que se dedicaron a plantar, lógicamente, decidiendo junto con nosotros las especies. Esta es una imagen recién plantado todo, ¿no? Con el árbol esquelético que asoma por aquí, ¿no? En fin, este tipo de celosías que hemos puesto, que en algún momento se tapizarán, ¿no? O también las propias celosías que sujetan las chapas, que dan sol-sombra a la plaza, y que en algún momento pensamos que con unas enredaderas que hemos colocado por aquí irán tapizando, con esta cosa, ¿no? de decir que el tiempo también construye, ¿no? Es decir, que pensamos que si volvemos en primavera, verano, pues tenemos ganas de volver a ver si hacemos unas fotos con esto un poquito más frondoso, ¿no? Sí, pues estas fotos son de noviembre del 2021 y volveremos ahora en primavera un día y le haremos unas fotos así más primaverales. Con el platanero este que nos han dicho ya que está como más plantado, tenemos confianza que la maceta siga en su sitio, nos han llevado, lo dejamos un poco amarrado, pero luego Carlos fue. Dejamos bien cogido. Pero... Fui hace un mes o dos y dice que está todo en su sitio, entonces yo me fío de él. Y la tercera pata la hemos llamado
3 por 2, 6 horas, que son, o sea, es decir, he dicho al principio que encima somos tan listos que nos buscamos como el último pueblo, más lejos de todo, porque joder, teníamos como pueblos al sur de Castellón que los teníamos a menos de 2 horas. Y nosotros nos vamos a Castellón, que está a 3 horas desde donde estábamos nosotros. Y entonces nosotros nos gusta mucho decir esta cosa, somos de la generación esa que así como se educó la carrera con pues conferencias con las de Masía y Tuñón, ¿no? Que ellos hablaban de que ellos cuando las reuniones de dirección de obra las tenían en el coche cuando se iban los dos, camino de Lalín todos los días, cuando tenían la dirección de obra del Ayuntamiento de Lalín, entonces pues en las 4 o 5 horas que tenían de coche desde Madrid hasta Lalín, pues supongo que ahí de la vuelta pues se peleaban por todo, sobre cómo hacer las cosas y tal. Entonces, nosotros nos pasó una cosa parecida porque teníamos como, íbamos una vez a la semana y teníamos como 3 horas de ida y 3 horas de vuelta y siempre un poco era lo mismo. Íbamos como súper ilusionados y demás y volvíamos como cabreados, no han hecho esto que les hemos pedido, no nos han hecho el corte como hemos querido, mira que les he dado el replanteo y no me han hecho caso, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el paso, para nosotros ha sido también un aprendizaje, ¿no? Desde marzo hasta noviembre, durante todos estos meses, para nosotros ha sido como un aprendizaje porque hemos pasado, ¿no? De una forma como curiosa pero también natural, de ir a dirección de obra al lado de casa, porque al final trabajamos como mucho en la provincia de Alicante, pero no deja de ser como al lado de casa, con toda su comodidad de tener como siempre la oficina cerca, si te falta algo, una situación muy cómoda, a llevar como una obra que está a más de 300 kilómetros de tu oficina y es como una manera de llevar las cosas totalmente diferente, ¿no? Desde los medios de los que dispones hasta cómo te planteas las reuniones, la propia gestión de la obra, o sea, de las reuniones de las obras, ¿no? Que hacías como que fueran lo más efectivas posible porque tenías como que volverte, ¿no? Y entonces ibas como al grano y ahí ibas ya con la idea de cómo definías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también como paso a la realidad de la obra hace, pues bueno, que hayan sido como meses muy, muy intensos, porque aparte había como que cumplir una serie de requisitos, a veces también como de renuncias de ciertas cosas, de cómo jugar un poco también eso, buscar como ayudas de la administración, en el caso de Silvia, que ha sido como ese como gran hombro sobre el que apoyarse, pero también hacernos servir del buen feeling también que generamos con el Ayuntamiento de Vinarós, que, o sea, que se ofrecen en todo momento, nos como ayudaron como con ciertas cosas de jardinería, de instalaciones, algo de accesibilidad y al final, bueno, pues un poco esto es como lo que nosotros devolvimos, ¿no? Con toda la ilusión del mundo, al final pues tomar decisiones en obra, no estaba planteado el hacer como unos parachoques para los autobuses, pero allí surgió la posibilidad de hacerlo, bueno, se planteó, recuerdo el día que estábamos allí con el del autobús diciendo, venga, vamos a probarlo, y decimos, venga, ven, y él no quería, porque pensaba que se lo iba a cargar. Bueno, esta cosa como curiosa también que te va como enseñando en la obra, ¿no? Y a llevar una obra como de un espacio público, que es algo a lo que nos hemos enfrentado nunca, pero que ha sido como para nosotros una experiencia, una aventura, nos hemos sentido como súper a gusto todo el tiempo y... perdón. Bueno, nos gusta pensar pues, que la gente que ahora está esperando a los autobuses, pues les hemos dejado una plaza un poquito mejor de la que tenían. Sí, o sea, es una alegría comprobar, porque además como cada persona que... O sea, recuerdo que el día que fue la fotógrafa a hacer el reportaje, nosotros no pudimos ir y bueno, la mandamos y estuve ya sola ese día y tal. Y recuerdo cuando luego hablé con ella, lo que más me preocupaba, más que incluso si las fotos habían quedado bien, yo no paraba, oye, pero hay gente en la plaza y se sientan y se dan vueltas por ahí, o sea, quieres como saber que tu plaza funciona, ¿no? No sé si esto dijo, bueno, voy a ponerle gente para que ellos se queden tranquilos y puse ahí 4 extras para que nosotros quedamos tranquilos y la plaza se funciona, pero no, o sea, funciona y este es el día del autobús, ¿no? Ahí le íbamos diciendo, pero no te preocupes que no te vamos a romper el autobús, antes arranca esto que el autobús. Bueno, volveremos como en esta primavera para checar que esto todo está en su sitio y que ha florecido esto. Y bueno, contamos muy rápidamente porque ya nos hemos extendido un poquito más de la cuenta. Como
tan a gusto, nos sentimos como en todo momento a gusto, con Diputación y habíamos, en ese momento yo creo que cuando nos presentamos estábamos en obra, sí, estábamos en obra. Estábamos en obra y la verdad es que dijimos, oye, pues no ha sido mala experiencia, pues vamos a volver a concurrir aquí. Entonces tuvimos ahí como también la suerte de sacar una primera y segunda mención. Estamos tan a gusto que decidimos hacer dos. O sea, tan a gusto que dijimos, volvemos, pero es que además con dos, ¿no? Y venga, a tope. Y bueno, quedamos así como correlativos, primera y segunda mención. Y lo que sí que quisiera señalar es que vais a ver como dos propuestas que es como todo lo contrario. O sea, es decir, nosotros estamos como muy a gusto en Vinaroz, pero lo que nos había ocurrido es que o sea, estamos como trabajando con un sitio muy áspero. Como áspero, duro, ¿no? Entonces, duro, un sitio de remangarte y resolver bien demasiadas cosas. Entonces decidimos ir un poco por lo romántico, quizá. ¿No? Y aparte habíamos visto otras propuestas como con mucho más encanto, ¿no? Que trabajan con la cerámica con mucho cuidado, ¿no? Que más en bordes urbanos de pueblos pequeñitos con unas condiciones paisajísticas como los pueblos que hay en el interior de Castellón, que son una pasada. Y entonces nosotros dijimos, y salió en la base, y entonces como teníamos esta cosa de que íbamos y veníamos a Vinaroz, aprovechamos como, detectamos varios sitios que nos interesaron y aprovechamos como la vuelta para ir a verlos. Y entonces fuimos como a Argelita ya por Arenoso y enseguida nos vinimos como encantados, y eso fue pues un error, ¿no? Porque fue como, nos enamoramos del sitio. Nos enamoramos del sitio y caíamos ahí como en la trampa, ¿no? Porque claro, nosotros... Yo creo que es muy importante que el lugar tenga una problemática clara que resolver. Si no, al final eres tú, ¿no? Como arquitecto, añadiendo una capa más, pero no resolviendo quizá nada, ¿no? Y era un poco le pasaba a estos dos emplazamientos, que sí, que la mano del arquitecto mejora el sitio, pero no está realmente resolviendo una problemática. O sea, lo que nos ocurrió cuando fuimos tanto a Argelita como a Pueblo Arenoso es que, como dice Carlos, el sitio son dos auténticas pasadas, o sea, pueblos muy pequeñitos del interior de Castellón, pero no es que no lo necesitaran, lo necesitaban. Yo diría incluso que Argelita de verdad lo necesita de verdad, pero es cierto que no tiene como una problemática que haga que no funcione una parte de su ciudad como sí que ocurría en Vinaroz. Entonces, cuando llegamos a Argelita, lo que nos encontramos es... Bueno, es una pasada, es un pueblo como de menos de 500 habitantes, que está como en como en este valle, y que tenía como dos reclamos impresionantes, que es que tiene una plaza en torno a un una torre y un palacio del que fue el último, que es el que da nombre a nuestra propuesta, que es Zaid Abu Zaid, que es como el último rey moro antes de la conquista cristiana de toda esta zona, pero que bueno, se convirtió al cristianismo y entonces le dejaron como residir en su palacio, ¿no? Entonces ha sufrido como una pérdida de parte del palacio, pero bueno, aquí ahora mismo hay un sitio arqueológico que está como en manos de la Consejería de Cultura y Patrimonio, y el resto es una gran plaza que en un municipio de menos de 500 habitantes pasa todo, ¿no? Son las fiestas del pueblo, es donde se congrega la gente, etcétera, etcétera. También es como el lugar donde está la iglesia del pueblo, el único bar que hay en el pueblo. Todo pasa en torno a esta iglesia. Y esta iglesia había había sufrido remiendos tras remiendos de diferentes maestros de obra, etcétera, etcétera. No tenía como había diferentes pavimentos, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros caímos como totalmente rendidos a la torre esta. Y entonces planteamos, esto es un poco el análisis que hicimos de propuesta de nuestro proyecto, ¿no? Que diferenciaba como estos dos pavimentos que nos habíamos encontrado, y le dimos a todo esto una uniformidad en torno a un pavimento que iba a ser radioconcéntrico respecto a la torre esta, ¿no? Como poniendo el énfasis en esta torre que le iba a dar como, o que iba a ser un poco la generadora de todo el proyecto, ¿no? Es decir, que al final todo iba a ocurrir en torno a esta torre, pero que desde la conexión con la parte de los vehículos, que hay un acceso rodado desde el camino de acceso al pueblo desde el valle,
la conexión con la actual iglesia, como la terraza esta que tiene como el pequeño bar que hay del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poco la comparación entre lo que era la torre y lo que es la huella del antiguo palacio del rey Moro, que aquí no se puede intervenir porque, como digo, está totalmente como está vallado y hasta que no haya como unas conclusiones por parte de patrimonio y consellería no se sabe muy bien qué se puede hacer ahí. Entonces, bueno, un poco la idea de esta propuesta era resolver esta gran plaza a un único nivel y no a dos niveles como estaba actualmente, resolverlo con una pieza cerámica que nos permitía estar como darle esta forma en torno a la torre, con un pequeño mirador a la parte más bonita del valle, con la conexión con la iglesia y luego unas pequeñas zonas de estancia, porque también otra cosa que nos encontramos allí es que las personas mayores, un pueblo bastante envejecido, y las personas mayores pues se traían como prácticamente la silla de su portal o incluso cogían alguna silla del bar y se sentaban aquí y pasaban como la tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, también queríamos hacer un pequeño espacio público para contribuir con la población, ¿no? Un poco también fue esta idea de explotar como los recursos de una plaza que al final, todo lo contrario a Vinaroz, ¿no? Es decir, que aquí el lugar como tal funcionaba, es un sitio al que te apetece ir porque el reclamo está muy por encima de lo que tú como arquitecto puedes hacer, que es la iglesia, la torre, las vistas, etcétera, etcétera, y que lo único que tienes que hacer como arquitecto es pues acabar como de poner una capa más para que esto pues bueno funcione un poquito mejor, ¿no? Pero en el que lo único que tienes que hacer es como pasar como telón de fondo de una propuesta o de unas circunstancias que ya existen allí. Bueno, como ha dicho Luis, veníamos de trabajar en Vinarós, claro, pueblo costero, ¿no? Con presupuestos que no nada tienen que ver con estos mini pueblos del interior, ¿no? Que no tienen presupuesto. Es decir, para hacernos una idea, los honorarios del proyecto era ¿no? el presupuesto que tenía todo el ayuntamiento para todo. Es decir, los 200.000 euros que nosotros teníamos para hacer la plaza son los presupuestos que manejaban tanto, hablamos con los alcaldes, tanto Puebla de Arenoso como Argelita, ¿no? Entonces, veníamos de arremangarnos demasiado en Vinarós, entonces decidimos como dejarnos llevar por el romanticismo del lugar, ¿no? Y por una vez ponernos del lado del más débil, ¿no? Porque, claro, este es un sitio precioso que tiene un pantano en todo el valle, que es donde en teoría debería estar la plaza, con un atardecer, ¿no? al oeste espectacular. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar como ponernos del lado débil de la España vaciada, ¿no? que tanto se habla en la televisión, y a ver si con nuestro granito de arena pues conseguimos hacer algo así un poco chulo. En este caso, el emplazamiento, en teoría, era esto, que es una pequeña explanada, que luego veremos, que es donde era el espacio que en teoría debería desarrollar el concurso, pero la estrategia del proyecto lo que iba a tratar era coser Puebla de Arenoso con una serie de rutas montañosas que hay por la zona, de tal forma que al final no fuera un pueblo periférico al que casi no accedes, sino que, por el contrario, pudiera ser el lugar donde se puede dejar el coche y a partir de ahí es muy interesante porque tiene como la antigua iglesia, un antiguo lavadero de principios de siglo, tiene una antigua bodega, tiene como las vistas del pantano, y entonces que el germen del proyecto no fuera una plaza, sino en realidad un recorrido, ¿no? Donde uno pudiera dejar el coche y arrancar, como decimos, esta ruta hacia las cimas próximas. En fin, para eso lo que hacemos es detectar una serie como de entrantes y salientes que miren hacia el pantano, ¿no? que llegan, que arrancan desde el lugar donde se puede dejar el coche, donde tenemos el lavadero, como he dicho, teníamos una bodega, seguíamos avanzando, había una especie de vía crucis por aquí y terminábamos con un cementerio antiguo, ¿no? De tal forma que al final, bueno, nunca perdiéramos de vista el pantano, y aterrazando un poco el terreno consiguiéramos establecer unas zonas de descanso. En realidad es un sitio que no estaba casi ni pavimentado, entonces
todo este recorrido se usa la pieza cerámica para generar y establecer la diferencia entre lo que es el paso de vehículos del paso peatonal, y luego una pequeña terraza que se desarrolla en 2 niveles con unas pequeñas pérgolas que hacen un guiño claro, ¿no?, hacia el concurso que ya habíamos ganado el año anterior. Aquí se entiende la sección, ¿no? Por un lado tenemos una zona de merendero que podemos acceder por una escalera que se ve por aquí, con un mirador a cota de calzada que tiene unas vistas hacia el pantano. Y ya por último, la imagen, ¿no?, que trataba de evocar ese sentimiento ¿no?, que la imagen está hecha con ese romanticismo que nos evocaba el pantano, y que desarrolla una pequeña pérgola con unas zonas de descanso y una pequeña placita. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que después de estas espléndidas ejemplos, ¿no?, de arquitectura, poco nos queda por decir. Daros las gracias por habernos hecho pasar un buen rato y bueno, y la verdad es que es muy satisfactorio, yo creo, que ver lo que dan de sí estos concursos que tanto hace por el espacio urbano, ¿no? Daros la enhorabuena a todos, ¿no?, porque la verdad es que es un ejemplo de muy buena arquitectura. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No sé si alguien quería preguntar algo sobre los proyectos que hemos visto. Venga, va. ¿Qué ha supuesto para vosotros, ¿no?, el cambio de escala, ¿no? Habéis dicho que estabais acostumbrados más a hacer una reforma, vivienda unifamiliar, entiendo cliente particular, ¿no? El salto a trabajar en el espacio urbano, ¿no? Pues, bueno, que hable Carlos. Para mí, por lo menos, todo. O sea, quiero decir que, o sea, lo diría como en categorías. Primero, trabajar con administración. Ya habíamos hecho una cosa, pero era como nuestra primera obra con la administración, y además nos sentíamos como orgullosos, ¿no? Porque encima era con concurso ganado. Joder, que dices, no ha sido como un encargo, no. O sea, has ganado un concurso. Esto como que habíamos escuchado en la escuela que los arquitectos que admirábamos ganaban concursos importantes y los construían. Y claro, sales de la escuela y encima en este país que durante muchos años se han estado como haciendo concursos que luego no se han construido. Y el hecho de que como que ganas este concurso, además, justamente nos pilla a nosotros en un proceso en el que estamos como intentando, que hemos ganado el concurso de Europan y estamos como con los noruegos intentando a ver si eso como fructifica, ¿no? Entonces, al año siguiente ganamos este concurso y vemos que se construye y nos da como una alegría increíble. Entonces, trabajar en la administración nos cambió como totalmente la perspectiva y la manera de proceder, porque son como otros tiempos, son otros protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que estar todo mucho más como previsto. Y luego, desde el punto de vista del cambio de programa y del cambio de escala, también para nosotros fue muy importante porque, primero, desde el punto de vista económico, lógicamente tú tienes que controlar muchos aspectos, lógicamente, desde hacerte como servir de un muy buen equipo que te ayude con cosas que tú no controlas, que piensas que controlas porque no lo han dicho en la carrera, pero que no controlas para nada, de instalaciones, de mediciones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cómo juegas con el dinero, porque no quiero decirlo así, que no esté como conectado ningún cliente, pero tú con el cliente todavía, o sea, pues la obra te va pidiendo, ves soluciones creativas te reservas como ciertas decisiones durante la dirección de obra para que la obra mejore y el cliente lo valora, ¿no? O la mayoría de veces quiero pensar que las valora y bueno, pues se permite, ¿no? Pero además está en una obra en la que no podemos como excedernos ni medio céntimo. Entonces, tú tienes que ir como jugando muchísimo, ayudándote como de la administración para compensar, y aún así tengo que reconocer que tal y como están los precios cuando decimos la obra, no sé si habrá salido muy rentable a la constructora, pero bueno, también nosotros creo que en ese aspecto lo luchamos bastante bien. Bueno, no sé.
sí, está claro, lo económico, lógicamente, es una forma diferente de enfrentarte a las obras, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero pues, no hablar solo de lo económico, sino a lo mejor también hablar de lo sentimental. Lógicamente, ¿no? Es lo bonito de la profesión de arquitecto, que te permite como reflexionar a distintas escalas. Hasta entonces nos habíamos enfrentado poco al espacio público y este tipo de concursos te ayudan a reflexionar, a interesarte y a entender de otra forma la ciudad, ¿no? Porque al final vas a actuar en un medio urbano con unas problemáticas y vas a dejar ahí en este caso unas pérgolas, ¿no? Y unas paradas de autobús que esperemos que funcionen muchos años, ¿no? Entonces, al final, esta forma de enfrentarte a lo público, no solo desde lo económico, sino también desde la reflexión nueva que se genera en el estudio, ¿no? Se empieza a hablar de otro tipo de cosas. Yo creo que es como también el sentimiento, o sea, primero y luego una parte egoísta, por supuesto, de aprendizaje, nos hemos aprendido un montón, pero como arquitectos. Pero ahora voy a poner ejemplo, en el caso de Argelita, también al ser un pueblo tan pequeñito, cuando fuimos, o sea, nos recibió como el alcalde y el concejal de urbanismo. Creo que son solo 2 o 3 concejales, no hay más. Y nos recibieron ellos. No fuera cachondeo, o sea, esto lo voy a contar. Alcalde y panadero, claro. Sí, el alcalde era el panadero, sí, ¿no? eso es verdad. Alcalde y panadero. Entonces tenemos que quedar con él fuera fuera de horario de la panadería. Venga, entonces, la historia fue entre, a ver, no quiero que caiga como así en sentimentalismo, pero yo recuerdo que él nos contó, Aitor el alcalde, que para ellos, lo ha dicho Carlos, los 200.000 euros de inversión de la Diputación es el presupuesto que ellos manejan anual. Es decir, él nos decía ni que, o sea, con todos los gastos que tiene, etcétera, etcétera, ni en no sé cuántos años ellos se podían como proponer hacer esa plaza. Nunca. O sea, o se hacía como una subvención de estas o ellos en la vida podrían hacer con su presupuesto esta plaza. Entonces, tenía como muchas ganas y mucha ilusión de que ganáramos porque, claro, con este formato de este concurso en el que no competimos todos por hacer una plaza en Argelita, sino que podemos elegir entre todos los sitios que hay, tenía mucho interés, primero, que fuéramos como a su municipio, pero segundo, que fueran propuestas que pudieran como ganar. Entonces, recuerdo que vamos a la entrega de premios y tal, y ellos están como súper... O sea, bueno, o sea, a lo mejor les podía haber podido él decir, bueno, se ha llevado una mención por el orgullo del pueblo, pero estaban como, en el fondo están abatidos de haberse quedado como los primeros de los, entre comillas, perdedores, porque es que querían la plaza. Entonces, están volviendo a luchar como porque vuelva a entrar como la nueva convocatoria, quieren como que nos volvamos a presentar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que, en el fondo, dependen, entre comillas, de nosotros para poder hacer esa plaza. Y entonces nos sentimos como la posibilidad de que podemos ayudar a ese municipio, a ganar ese proyecto y a que tengan esa plaza, que es la plaza para ellos, es que es la única plaza del pueblo, es que es su plaza, es que ahí se hace todo. Las fiestas, las ofrendas, todo. Donde está el pueblo, donde está todo, donde todo sucede. Sí. Entonces, joder, no sé si esta cosa de decir, o sea, podemos ayudar a un pueblo de 200 habitantes. Ahora que se está hablando de tanto, pues mira, pues no sé. Sí. Estamos haciendo más que los políticos por ellos, joder. Bueno, yo solo quería recordar una cosita que ha dicho Emilio, que es que los emplazamientos del concurso de regeneración urbana de esta quinta edición ya están publicados. O sea, ya se puede elegir los emplazamientos. Y me surgió una curiosidad, que es acerca de la concurrencia, ¿no? De cuánta gente se presenta mucha gente a la cuarta edición. ¿Se presentó mucha gente? ¿Lo sabéis o no? Lo sabrán ellos mejor, quizá, ¿no? 37 proyectos. Vale. Bueno, pues oye, hay... Claro, lo que pasa es que hay pueblos que presentan 3 propuestas y hay pueblos que nadie se presenta por ellos. Claro, es una cosa... Es curioso, es muy curioso. Muy a favor. El concurso plantea un doble reto realmente, porque tú, o sea, tienes primero que elegir el sitio y luego, lógicamente, hacer una propuesta, ¿no? Entonces, durante todos estos años hemos aprendido que es casi tan importante qué sitio eliges
como la propuesta que haces. Claro. Y de hecho a nosotros nos ha visto como, pues bueno, no sé, yo creo que hemos sido como más efectivos cuando hemos resuelto como algo de cirugía urbana más complicada en un municipio relativamente mediano como Vinaros, que tiene 30.000 habitantes, o cuando hemos trabajado en algo un poco más añadir romántico. una capa más en una cosa que, Claro. que, en fin, que tampoco la necesitaba. Pero esto también, lo interesante del concurso es que hace como que los municipios se le ocurre, me voy a explicar. Es decir, en la medida en la que ellos... o sea, el premio es igual para todos, ¿no? Y todos tienen que entrar dentro de esos 200.000 euros de inversión. Pero lo interesante de esto es que en la medida que el ayuntamiento lo haga más apetecible o la base estén como llamen la atención de los arquitectos, conseguirán como que atraer su atención. Entonces, efectivamente lo dice Carlos, había municipios con 3 propuestas y otros con ninguna. Bueno, un poco decir también que la experiencia que hemos tenido nosotros es súper positiva, o sea, animando a la gente que se lo esté pensando a participar, porque o sea, recuerdo el día de la entrega, de cuando se resolvía, que nosotros llegamos allí, como hemos dicho, como un poco las primeras experiencias que estamos teniendo con la arquitectura están siendo esto, algunos viviendo unifamiliar y tal, y de repente vernos yo recuerdo, o sea, a gente como la herrería, el fabricante de esferas y demás, que nosotros llegamos ahí y decimos, no vamos a ganar nada con esta gente que no sabía si pedirle un autógrafo en plan de claro, lo sigues en redes sociales y demás y que le dé la oportunidad también a gente que está empezando de construir, o sea que al final es eso, es muy de agradecer. Y por otro lado, lo que estaban hablando todo el rato, a nosotros nos pasó eso, la decisión que tomasteis con el primer concurso fue buscar un emplazamiento en el que hubiera que solucionar muchos marrones. O sea, corres el problema de que si lo solucionas mal estás perdido, pero creo que, puesto que se va a construir y puesto que, como dicen ellos, por ejemplo, con municipios muy pequeños tienen la oportunidad de hacer eso o no lo van a hacer, jamás lo van a hacer porque es inviable que un municipio como Argelita se plantee ese tipo de obras, es muy enriquecedor. O sea que vamos, os animo porque es un concurso que tiene mucha utilidad en ese sentido. Pues nada, recordar que están ya los emplazamientos publicados, se pueden ver en justo la actividad cultural que está colgada tanto en la web del Colegio Territorial como del Colegio Autonómico. Y bueno, si nadie más tiene nada que comentar, agradecer a todos los arquitectos, agradecer también a la Diputación, a Rebeca y a Hugo, la presencia, que han tenido un viaje de mucha lluvia, pero bueno, aquí están presentes y bueno, muchas gracias a todos por venir también. Gracias.